Buenos días y bienvenidos un día más a Capuches Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. En el noticiario de hoy os voy a traer 7 noticias relacionadas sobre el medio ambiente, animales, preparacionismo, gadgets, energía, etc. Si queréis estar informados, quedaros hasta el final. Empecemos. En la sección de animales de hoy os voy a hablar de las garrapatas. Las garrapatas es un animal hematófago, que quiere decir que se alimenta de la sangre y que a través de esta mordida nos puede transmitir diferentes enfermedades. Lo más común hasta ahora era que la mayoría de garrapatas se enganchasen en nuestras mascotas, pero está habiendo con estas elevadas temperaturas tan tempranas un boom de garrapatas muy bestia que está afectando a diferentes poblaciones, sobre todo aquí en España, no sé, en otros países latinoamericanos, supongo que ahora no es temporada, pero está afectando aquí muy fuertemente en España. Entonces lo que me gustaría explicaros es algunos remedios naturales con ingredientes que podemos tener en casa, no para la picada, sino para intentar que estas nos enganchen a nosotros o a nuestras mascotas. Así que os voy a explicar un total de 5 maneras de poder evitar que nos muerdan las garrapatas. Para crear los repelentes para las garrapatas nos basaremos en olores fuertes, pero que además sean buenos para nosotros, ya que si son un olor fuerte que va a repeler a las personas, no solo a las garrapatas, probablemente no lo queramos utilizar. Así que lo que haremos es crear concentrados de ciertas aromáticas o algunos cítricos que harán que las garrapatas salgan huyendo de este olor, ya que no les es agradable. La primera que haremos será una infusión a base de limón. Para ello lo que haremos es exprimir el jugo de un limón, mezclarlo con un vaso de agua y rallar toda la piel del limón y ponerla a hervir un buen rato para que se evapore y salga todo el extracto. Luego colamos ese limón con toda la pulpa, toda la ralladura, lo colamos todo y conservamos el líquido. Con ese líquido lo que podemos hacer es bañar a nuestras mascotas o utilizar un rociador y tirárnoslo encima nuestro cuando vayamos a hacer alguna excursión, alguna ruta en una zona que sepamos que es probable que haya garrapatas. De esa manera, al oler este olor tan fuerte, lo que harán las garrapatas es alejarse e ir a buscar otras presas. El segundo remedio es simplemente hacer una infusión de manzanilla. El olor a manzanilla tampoco les es agradable y luego con la infusión de manzanilla lo que podemos hacer es, utilizando una gasa, frotarla por el pelaje de nuestras mascotas o frotarla por nuestra propia piel y de esa manera también conseguiremos un efecto parecido al del limón. De esta manera podemos elegir la fragancia que a nosotros más nos guste y que sea menos desagradable para la gente de nuestro alrededor. Otro pulverizador que podemos llegar a realizar es con la menta. Lo que tenemos que hacer para este pulverizador tipo menta, que además añadido con el limón y el vinagre nos hace una muy buena combinación, es mezclamos el jugo de 2 limones con 10 cucharadas de vinagre y un manojo de menta fresca. Lo mezclamos bien y luego lo conservamos esa mezcla la conservamos durante toda la noche para que acabe de soltar toda la esencia en el líquido. Cuando ya tenemos hecho esto, al día siguiente solo lo colamos, lo ponemos en un spray y nos lo podemos rociar encima nuestro o encima de las mascotas. Es cierto que el olor a vinagre a veces es desagradable, pero es muy temporal. No sé si lo recordaréis, pero vuestros padres o vuestros abuelos utilizaban el vinagre para erradicar los piojos, ya que era un olor muy fuerte, los piojos se iban y además a los 5 o 10 minutos y con un aclarado se iba el olor. Pasa lo mismo con el spray este. Además tú puedes poner vinagre en el agua de fregar, fregas el suelo y el olor es momentáneo, luego se disipa. Otro remedio es el vinagre de manzana. Mezclamos a partes iguales vinagre de manzana y agua y lo podemos rociar en nuestras mascotas o incluso encima de nosotros, y lo mismo que en el anterior, el olor a vinagre es fuerte pero rápidamente se disipa. Y tener en cuenta que normalmente cuando utilicemos estos remedios es para salir a la naturaleza. Raramente tendremos garrapatas en casa y si tenemos garrapatas en casa es mejor que busquemos una solución para acabar con ellas y no para repelerlas solo, ya que puede venir gente de la calle a nuestra casa, invitados, y que les pique una garrapata, y las enfermedades que puede transmitir una garrapata pueden ser bastante complicadas. Así que os recomiendo que si tenéis garrapatas en casa acabéis con ella rápidamente. Bueno, lo dicho, mezclamos agua, vinagre, un spray y lo mismo, nos rociamos nosotros, rociamos a nuestra mascota y listo. Y por último está el clavo. Para mí, para crear una infusión de clavo
hay diferentes maneras. A mí me gusta, sobre todo si es para las mascotas, hacerlo en base a aceite. Lo que hago es caliento aceite suavemente y le pongo los clavos y lo voy cocinando durante un buen tiempo. Entonces lo guardo en un lugar seco y sombrío, tapado en un frasco de cristal, y lo dejo durante una larga temporada. Y ese ya me dura para siempre. Al estar conservado en aceite no se pone nunca malo, y eso, pues por ejemplo, en mascotas, que va mejor que en personas porque es en base a aceite, lo que puedes hacer es rociárselo por el pelaje, y una vez lo absorba el pelo quedará ese aroma, ese olor a clavo durante muchísimo tiempo. Y entonces es cuestión de, cuando veamos que el olor ya disminuye, volvemos a aplicar este ungüento. Así que bueno, sí, espero que os hayan servido estos tips y pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia está relacionada con el medio ambiente y con las energías renovables. Como bien sabréis, hay una carrera para conseguir la autonomía energética, energía verde, en la mayoría de países desenvolupados, para intentar paliar de esta manera toda esa contaminación que hay, que perjudica gravemente al medio ambiente y que está agravando todo lo que es el cambio climático, que algunos se empeñan en negar. Para ello, Japón lo que quiere hacer es aprovechar la energía mareomotriz, la energía de las corrientes marinas. Para ello lo que va a hacer es, en una de las corrientes más potentes que tienen por ahí por la zona, aprovechar con unas turbinas toda esa energía y todas esas corrientes, y transformarlas en energía. Yo ya hace años, igual ahora 20 años, leí un artículo en una noticia de ciencia de cómo creaban unas mangueras súper largas que las ponían en el mar, y aprovechando el oleaje lo que hacían es mover unas turbinas y generar electricidad. Esa tecnología nunca se llevó a desenvolupar, pero parece que ahora ya es más importante eso que intentar tirar solo de las petroleras y los beneficios que da ese tipo de energía. En la sección de gadgets, tecnología, investigación y desarrollo hablaremos de la inteligencia artificial. Al parecer se ha creado una inteligencia artificial lo más parecido a la humana. Es una inteligencia artificial capaz de aprender y realizar las tareas mejor de lo que lo hacen los humanos. Eso no es preocupante, ya que ya es a lo que nos vemos abocados, y los trabajos del futuro tendrán que desarrollarse en base a cosas que las máquinas no puedan llegar a realizar. El problema donde yo lo acabo de ver es que parece ser que nadie ha visto Resident Evil o Terminator, que es el momento aquel en que las máquinas se vuelven contra nosotros. Y muchas veces lo que se le da a las máquinas para evitar que se vuelvan contra nosotros es las leyes de Asimov, que son 3 leyes que evitan que pueda dañar a un humano y que siempre tengan que salvaguardar su vida. Pero a veces podemos llegar a pensar que para salvaguardar la vida de los humanos en general, no de un humano en concreto, sino la población, lo mejor sería erradicar un porcentaje muy grande de la población. Imaginaros que una inteligencia artificial llega a esa conclusión y decide de una forma u otra intentar erradicar la población en general y dejar un número pequeño para que la humanidad pueda seguir viviendo, ya que en las condiciones que nos encontramos ahora estamos abocados a la extinción. Y el problema de una inteligencia artificial es que no es una cosa física que podamos destruir con cierta facilidad. Podría colarse en la red, colarse en todos los ordenadores del mundo, y luego intentar erradicarlas implicaría que, si realmente queremos hacerlo, es apagar todas las computadoras del mundo, y eso sería una crisis aún más bestia si cabe. Así que parece ser que solo nos dedicamos a crear cosas que puedan acabar con nosotros y no tenemos ningún tipo de conciencia, y puede ser peligroso, así que deberemos estar preparados y ver cómo avanzan estas cosas, ya que el tema de las inteligencias artificiales cada vez se está desarrollando a más velocidad y puede llegar a ser un problema grave. Siguiendo con el tema de investigación y desarrollo, en un laboratorio de biología molecular en la Escuela de Medicina de Harvard han conseguido rejuvenecer a unos ratones, y esto se quiere extrapolar a los humanos. En mi opinión personal, esto es un grave error por varios motivos. El primero de los motivos es que el planeta no es capaz de albergar la cantidad de población que tenemos ahora. Si además la gente mayor dejase de morir, lo que haría es que aún el nivel de población aumentaría drásticamente, y eso querría decir que acabaría colapsando todo. En España, en el país en el que resido, hay un problema grave con las pensiones, ya que la población joven que en edad de trabajar no es capaz de generar suficiente dinero como para
pagar las pensiones de la gente que ya está jubilada. Y pensad que nos jubilamos a los 65 años cuando la esperanza de vida era de 75 años, era 10 años lo que se tenía que pagar de pensiones. Entonces más o menos se podía, pero ahora la gente cada vez más se acerca a los 100 años, 80, 100. Es mucho más que hay que pagar, hay una población mucho más grande en la que hay que pagarle las pensiones y eso dificulta muchísimo el que económicamente un país se sustente. Además, imaginaros que pudierais vivir eternamente, que no envejecierais. ¿Cómo aprovecharíais el tiempo? ¿Viviríais cada instante como si fuese el único? Supongo que no, porque no sería el único. Podría repetirse ese instante en cualquier otro momento, ya que la vida es eterna. Entonces no disfrutaríamos de cada momento como si fuera el último. En la siguiente noticia vamos a hablar de preparacionismo. En Alemania se ha pedido a la población que tengan suministros en casa para hasta 10 días. ¿Y por qué se pide eso? Porque se estipula que en 10 días Alemania sería capaz de preparar unos protocolos para ayudar a la población en caso de que hubiese un corte de suministro radical. Todo esto viene por una crisis alimentaria que se dice que viene por el tema de la guerra de Ucrania, pero es una crisis que ya se venía cociendo antes, ya en febrero ya había problemas de alimentación a largo plazo, y de energía también, pero esto se aceleró con el tema de la guerra de Ucrania y el gobierno ha decidido alertar a sus ciudadanos de que sería interesante que tuvieran suministros para 10 días, ya que de esa manera estarían preparados. Yo considero que tener suministros para 10 días puede llegar a ser insuficiente, que un país sea capaz de llegar a todos sus ciudadanos en tan solo 10 días es muy complicado. Entonces mi recomendación es que tengamos tantos suministros como nos sea posible. Tener una buena despensa puede ser muy bueno, sobre todo para un tema de corte de suministros y cuando deje de haber desabastecimiento, cuando empiece a haber desabastecimiento de alimentos en los supermercados, ya que nos dejará tiempo suficiente para poder esperar a que esto se solucione. Si no se solucionase, al menos estaríamos preparados para pasar unos primeros meses con una calidad de vida aceptable hasta que nosotros podamos crear nuestros propios protocolos y buscar alternativas para podernos buscar la vida. Y las dos últimas noticias vamos a hablar del tema del huerto. Leí un artículo muy interesante sobre un chico que a los 7 años ya empezó a apasionarle el tema de la horticultura. Cuando iba a sus clases de piano, el profesor tenía un pequeño huerto y le explicaba cómo funcionaba el huerto, y luego en su tiempo libre empezó a interesarse poco a poco más, iba a su casa y investigaba sobre el huerto, le enseñaba todo lo que podía saber y todo lo que él le podía enseñar, hasta que un buen día se murió y con 14 años, creo que es más o menos, ahora no recuerdo bien la noticia, pero creo que fue a los 14 años, su profesor de música murió de mayor y él se quedó sin huerto, así que sus padres le regalaron una pequeña parcela de tan solo 15 metros cuadrados. En tan solo 15 metros cuadrados él consiguió tener más de 100 especies diferentes de plantas, creó hoteles para insectos y consiguió erradicar mediante la permacultura y mediante cosas tradicionales sin químicos, conseguir tener un huerto muy saludable y muy fructífero. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se necesita un gran espacio para empezar a practicar, y ya no solo para practicar, sino que para poder tener suficientes recursos para alimentar a tu familia, al menos en lo que es la parte vegetal y de frutas, solo de una pequeña parcela como la que tenía él. 15 metros cuadrados no es prácticamente nada. Imaginemos extrapolar a estos 15 metros cuadrados, llegar hasta los 50 metros cuadrados. En la ciudad donde yo vivo se alquilan huertos me parece que cuestan 50 euros al año si tienes tus 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados es suficiente para tener producción para toda la familia, para la tuya y para los menos cercanos, poderles dar todo el excedente que a ti te sobra. Yo el año pasado, este año no he podido, pero el año pasado tuve un huerto, no sé si tendría eso, unos 50 metros cuadrados, y saqué tal cantidad de tomates que es que por mucho que los diese, por mucho que me comiese todos los días, familiares, amigos, etcétera, los tomates nunca se acababan. Así que un huerto con experiencia y bien planificado te puede dar una gran variedad durante todo el año que pueda ahorrarte mucho dinero en el bolsillo, y además comer una fruta y unas verduras de mayor calidad, ya que sabrás que no han sido tratadas y que muchas de las frutas y verduras que comemos, al ser de fuera de temporada, lo que hacen es las cogen verdes sin haber absorbido todos los nutrientes y todos los beneficios que nos pueda dar esa fruta o esa verdura, y son guardadas en cámaras para que maduren lentamente de forma artificial
y de esa manera poder tener verdura durante todo el año. En cambio, si eres tú el que te la plantas en casa y la cosechas y la consumes cuando realmente toca, tendrás una fruta y unas verduras de mayor calidad. Y por último, ya no es una noticia, pero os he dicho que seguiríamos hablando del huerto, pero es más una experiencia personal. Y os quiero hablar del pulgón. El pulgón es una planta que genera muchísimos problemas en el huerto y que normalmente intentamos erradicarlo con químicos, que es la manera más fácil y rápida. Pero si somos un poco pacientes y sabemos algunos truquillos de cómo conseguir deshacernos del pulgón, lo que haremos es, de entrada, no solo con los químicos, normalmente no solo erradicamos el pulgón, sino que también erradicamos muchos otros insectos que podrían ser beneficiosos para nuestro huerto. Entonces, os voy a explicar un poco lo que a mí me gusta hacer, y es, de entrada, como la temporada, por ejemplo este año la temporada de calor ha llegado muy pronto y el pulgón ha llegado a mi huerto muy temprano y otros insectos aún no habían salido de sus madrigueras, el pulgón ya estaba afectando a todas mis plantas. Entonces lo que hice fue poner unas cuantas cabezas de ajo en agua y durante 24-48 horas las tuve dentro de esa botella, las iba agitando y de vez en cuando abría porque el ajo fermenta y gana volumen la botella y podía llegar a reventar. Entonces la vamos remenando, después lo colamos y ese mismo líquido pulverizo 2 o 3 veces al día, pero normalmente 2 porque lo hago por la mañana, aun si me levanto muy pronto y aún no se ha salido el sol, para que el agua no queme las hojas, y por la noche, ya que sí hace efecto durante toda la noche. Entonces lo hago 2 o 3 veces 2 o 3 veces seguidas y enseguida podemos empezar a ver esos efectos en el pulgón, que al no gustarle el ajo acaban marchándose. Y después es esperar la llegada de las mariquitas. Las mariquitas en sí no son las que nos benefician, sino sus larvas. Las larvas de las mariquitas pueden llegarse a comer hasta 200 pulgones al día, lo que quiere decir que si tenemos una gran cantidad de larvas de mariquita, lo que hará es erradicar el pulgón. Os voy a poner unas fotos que las pondré por aquí, unas fotos que le he sacado a unas cuantas larvas de mariquitas que tenía en el jardín, y lo que hago yo es intentar ponerles nido y no tirar químicos para que ellas estén a gusto. Además, tener una gran variedad de flores y de plantas aromáticas que a ellas les guste y que se sientan atraídas. En mi experiencia personal, una planta que les gusta mucho es el hinojo. Así que bueno, este es el episodio de hoy de noticias. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que os suscribáis y que le deis a la campanilla para que os notifique próximos vídeos. ¡Hasta deu!